11:52 de la noche, 15 de abril de 2023. La llamada de emergencia llegó al centro de despacho de la policía de Dubái exactamente a las 11:52 de la noche, la marca de tiempo digital grabándose en el registro como una quemadura. La voz de Hani Samir se quebró a través de la estática, sus palabras atropellándose en un pánico apenas controlado. Centro Médico Al-Noor, Villa 847, Al-Basr Road, Jumeirah 1. Hay una mujer, en la sala de procedimientos, está, oh Dios, está colgada. Por favor, tienen que venir ahora. La calma entrenada del despachador cortó su histeria. Señor, ¿la persona está respirando? ¿Puede comprobar el pulso? No, ella ha estado aquí no lo sé. Se ha ido. Fría. Por favor, solo vengan. 7 minutos más tarde, 2 coches patrulla se detuvieron con un chirrido fuera de la prístina Villa Blanca que albergaba una de las instalaciones médicas más exclusivas de Dubái. El edificio brillaba contra el cielo nocturno, todo líneas arquitectónicas limpias y paisajismo costoso, el tipo de lugar donde los oligarcas rusos venían para estiramientos faciales discretos y los hombres de negocios emiratíes recibían exámenes de salud ejecutivos confidenciales lejos de miradas indiscretas. La placa de bronce junto a la entrada decía Centro Médico Al-Noor, donde el lujo se encuentra con la sanidad tanto en árabe como en inglés, las letras atrapando la luz de los focos cuidadosamente posicionados. El oficial superior Rashid Al-Qasimi entró primero, sus 18 años de servicio le habían enseñado a leer las escenas del crimen de la misma manera que otros hombres leen periódicos. El área de recepción estaba inmaculada, todos suelos de mármol y arte árabe moderno, el tipo de elegancia calculada que susurraba dinero en lugar de gritarlo. Pero fue lo que encontró en la sala de procedimientos del segundo piso lo que hizo que su instinto se tensara con esa sensación que separa a los buenos policías de los mediocres. Beatriz Domingo colgaba de una tubería de techo expuesta, su cuerpo suspendido por tubos médicos que atrapaban la luz fluorescente con una obscena esterilidad. Todavía llevaba su uniforme de enfermera, la tela blanca prístina excepto donde se había arrugado durante la lucha que precedió a este momento. Su placa de identificación decía Bea Domingo, RN en alegres letras azules, un contraste desgarrador con la escena ante él. Era pequeña, apenas medía 1,5 metros, la clase de menudencia que la hacía parecer más joven que sus 29 años. Su cabello oscuro estaba recogido en la práctica coleta que probablemente había usado para su turno, y sus manos colgaban a sus lados en una posición que la experiencia de Al-Qasimi le decía que estaba mal, completamente mal. Las víctimas de suicidio arañaban las ligaduras. Sus manos llevaban heridas defensivas, uñas rotas por el instinto animal desesperado de respirar. Las manos de esta mujer estaban colocadas casi naturalmente, como si alguien las hubiera arreglado después de la muerte. El taburete médico con ruedas debajo de ella estaba tirado a un lado, pero el ángulo era incorrecto, la distancia demasiado grande para un cuerpo que cae desde la altura de pie. Y luego estaba su rostro, pacífico en la muerte excepto por las marcas de ligadura que contaban su propia historia de presión aplicada no por el peso del cuerpo al caer, sino por alguien, tirando desde atrás. Al-Qasimi sacó su teléfono y fotografió la escena desde 6 ángulos diferentes antes de que nadie pudiera tocar nada. Luego se dirigió al pasillo donde 3 miembros del personal permanecían en un cuadro de shock que se sentía ligeramente demasiado ensayado para su comodidad. La enfermera jefe, una mujer filipina de unos 40 años llamada Verónica Cruz, era la imagen del profesionalismo devastado. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban lo suficiente para ser notable pero no lo suficiente para parecer teatral. Estaba tan estresada últimamente, dijo Verónica, su voz entrecortada. Intenté ayudarla, traté de decirle que podíamos resolver las cosas con su contrato, pero no quería hablar conmigo. Oh Dios, debí haberlo visto venir. A su lado estaba el doctor Samir Naguib, el director médico de la clínica, un egipcio de unos 50 años cuyas manos temblaban más violentamente que las de Verónica. Ya había examinado el cuerpo, explicó, había confirmado la muerte y estimado que había ocurrido en algún momento de la última hora. Su rostro era del color del papel viejo, el sudor perlaba su frente a pesar del aire acondicionado agresivo, y cuando Al-Qasimi le pidió que describiera la escena, los ojos del doctor se desviaron como pájaros asustados. El guardia de seguridad, Hani Samir,
era el marido de Verónica, un detalle que Al-Qasimi archivó para un examen posterior. Había sido el quien llamó, explicó, después de que su esposa descubriera el cuerpo durante sus rondas. Había estado en su descanso programado de 11 de la noche a medianoche, comiendo en la estación de guardia, sin monitorear nada porque las cámaras habían estado apagadas por mantenimiento programado. Otro detalle que hizo que los instintos de Al-Qasimi cantaran canciones de advertencia. Pero fue el teléfono lo que dijo la primera mentira real. Estaba sobre el mostrador cerca del fregadero, posicionado con cuidadosa precisión, su pantalla aún brillando con el último mensaje enviado a las 11:38 de la noche. Mamá, estoy tan cansada, ya no puedo con esto, lo siento. Las palabras eran simples, devastadoras, exactamente lo que se esperaría de una nota de suicidio en la era moderna, excepto que la posición del teléfono era demasiado perfecta, demasiado obvia para el descubrimiento. Y cuando Al-Qasimi lo levantó cuidadosamente con guantes, notó que la pantalla estaba caliente pero la parte trasera estaba fría, lo que sugería que había sido manipulado recientemente pero no transportado en un bolsillo contra el calor corporal. Miró el rostro de Beatriz Domingo una vez más, notando el ligero hematoma en su mejilla que podría haber sido de la ligadura pero parecía más la impresión de dedos, y tomó su decisión. Quiero que esta escena se conserve exactamente como está. Nadie toca nada. Y necesito a alguien del CID aquí inmediatamente. El rostro de Verónica mostró algo, se fue demasiado rápido para nombrarlo. Oficial, no entiendo. Es claramente un suicidio. ¿Por qué necesitaría investigación criminal? Porque he visto suicidios reales, señora. Y este no lo es. La mujer que colgaba en esa sala estéril había nacido Beatriz María Domingo el 12 de junio de 1994, en la ciudad de Davao, Mindanao. En una pequeña casa de cemento en el barrio de Bancal donde los pollos escarbaban en patios polvorientos y los niños jugaban descalzos en las calles. Era la mayor de 3 hijos nacidos de Roberto Domingo, un pescador que olía a sal y sol y murió demasiado joven en un accidente de barco en 2009, y María Concepción Domingo, una maestra de escuela primaria cuyo salario se medía en esperanza más que en pesos. Bea, como todos la llamaban, había sido la hija de oro, la que traía a casa notas perfectas y elogios de los maestros como ofrendas puestas a los pies de sus padres. Ganó una beca para la Universidad de Filipinas Mindanao, estudiando enfermería no porque le encantara necesariamente sino porque era el pasaporte que toda familia filipina soñaba, el boleto para el empleo en el extranjero que podía transformar la pobreza en posibilidad. Se graduó cum laude en 2016, aprobó su examen de la Junta en el primer intento con una puntuación de 85.4%, y pasó los siguientes 2 años trabajando en el Hospital Regional de Davao por 15,000 pesos al mes, aproximadamente $272 americanos. Viendo cómo la diabetes de su madre empeoraba y los sueños educativos de sus hermanos se atenuaban con cada factura impaga, la decisión de irse al extranjero no fue realmente una decisión en absoluto. Fue matemática. Su hermano Carlos necesitaba 80,000 pesos por semestre para continuar su título de ingeniería civil. La escuela de enfermería de su hermana Isabella costaba 60,000 pesos anualmente. Solo la medicación de su madre consumía 25,000 pesos cada mes, y la casa en ruinas de la familia necesitaba reparaciones que costarían más de lo que Bea podría ahorrar en 5 años de salarios de enfermería local. Así que hizo lo que cientos de miles de filipinas habían hecho antes que ella, pidió prestado 120,000 pesos a parientes para pagar las tarifas de la agencia de reclutamiento. Soportó los exámenes médicos y las entrevistas de la embajada que la redujeron a una colección de análisis de sangre y credenciales, y en marzo de 2019, abordó el vuelo ECA 332 de Emirates de Manila a Dubái con una maleta llena de ropa práctica y un corazón lleno de expectativas cuidadosamente administradas. Su primer contrato fue con el City Hospital en Deida, una extensa instalación gubernamental de 600 camas donde trabajaba turnos de 12 horas 6 días a la semana por 8,500 dirhams mensuales, significativamente menos de los 12,000 que la agencia había prometido pero aún más de lo que podría ganar en casa. Compartía una habitación en alojamiento estilo campamento de trabajadores con otras 3 enfermeras, enviaba 5,000 dirhams a casa cada mes, y se decía a sí misma que el sacrificio era temporal, que estaba construyendo algo, que los cuartos estrechos, los turnos agotadores y la soledad hasta los huesos eran inversiones en el futuro de su familia.
Pero a principios de 2021, mientras su contrato de 2 años se acercaba a su fin, Bea se encontró calculando los años que se extendían por delante. A este ritmo, ahorrar lo suficiente para volver a casa y abrir la clínica de salud comunitaria que soñaba tardaría 15 años, tal vez 20. Tendría 40 y tantos, su juventud gastada en un país extranjero, sus hermanos crecidos y casados, su madre anciana o peor. La idea le apretó el pecho con algo entre pánico y dolor. Fue entonces cuando su amiga Rosa mencionó el centro médico Al-Noor. Están buscando enfermeras experimentadas, dijo Rosa durante su almuerzo habitual de domingo de adobo casero en su pequeño apartamento. Clientes VIP, entorno de lujo, mucho mejor sueldo. Conozco a la enfermera jefe allí, otra filipina. Está buscando a alguien profesional, madura, buen inglés. Pensé en ti inmediatamente. La entrevista se llevó a cabo un jueves por la tarde en enero de 2021, en una oficina que olía a perfume caro y café recién hecho. Verónica Cruz era cálida y acogedora, su sonrisa genuina mientras revisaba las credenciales de Bea. Tu historial es excepcional, dijo, exactamente lo que estamos buscando. Profesional, confiable, excelente retroalimentación del paciente. Necesitamos enfermeras que entiendan que nuestros clientes esperan un nivel de servicio diferente. Discreción, sofisticación, la capacidad de hacer que la gente se sienta cuidada en lugar de procesada. Bea asintió, entendiendo el lenguaje codificado de la atención médica de lujo. Había trabajado con pacientes ricos antes, sabía cómo ser simultáneamente competente e invisible, cómo anticipar las necesidades antes de que se expresaran. El puesto ofrece 11.500 dirhams mensuales, habitación privada en un apartamento compartido, turnos de 8 horas con domingos libres y una excelente oportunidad de ascenso. Los ojos de Verónica la evaluaron cuidadosamente. Eres exactamente el tipo de profesional que estamos buscando, Beatriz. Bella presentación, trato cálido, claramente inteligente. El señor Al-Mansouri, nuestro dueño, tiene un interés personal en las decisiones de contratación para el personal de enfermería. Él aprecia la calidad. Algo en la forma en que dijo interés personal hizo que Bea hiciera una pausa, pero el aumento de salario era sustancial, las condiciones dramáticamente mejores que su puesto actual. Necesitaba esto. Su hermano casi abandona la universidad el semestre anterior debido a las tarifas impagas. Los costos de insulina de su madre habían aumentado. Este trabajo podría cambiarlo todo. Estoy muy interesada, dijo Bea, y la sonrisa de Verónica se amplió. Maravilloso. Arreglaré para que te reúnas con el señor Al-Mansouri la próxima semana. Solo una formalidad, en realidad, pero le gusta conocer a todo nuestro personal de enfermería personalmente, particularmente a las bonitas. Ella se rió, y Bea también se rió, desestimando el comentario como inofensivo, sin importancia, solo palabras. No tenía forma de saber que acababa de cruzar una puerta que nunca se cerraría del todo detrás de ella, hacia un sistema diseñado para consumir mujeres como ella un paso cuidadoso a la vez, hasta el momento en que se dieran cuenta de que ya estaban atrapadas y gritar solo empeoraría las cosas. El sistema que eventualmente mataría a Beatriz Domingo había sido refinado durante años, perfeccionado a través de prueba y error hasta que funcionó con la suave eficiencia de cualquier máquina bien diseñada. Yousuf Khalid Al-Mansouri no había inventado la explotación de trabajadoras domésticas y personal de salud extranjeros, simplemente la había sistematizado, transformando el oportunismo burdo en un mecanismo elegante que lo protegía mientras trituraba a sus víctimas hasta la complicidad o el silencio. El Centro Médico Al-Noor era su tercera instalación, abierta en 2018 con capital del imperio naviero de su padre y sus propias inversiones inmobiliarias. A sus 41 años en 2023, Yousuf encarnaba un tipo particular de historia de éxito del Estado del Golfo, educado en la Universidad de El Cairo por la credencial más que por la práctica, casado con la Sheikha Latifa en un acuerdo que fusionó a dos prominentes familias emiratíes, padre de 3 hijos a los que veía principalmente durante reuniones familiares formales. Su patrimonio neto rondaba los 87 millones de pesos, dividido entre propiedades inmobiliarias, instalaciones médicas y varios vehículos de inversión que generaban dinero mientras él perseguía lo que consideraba sus intereses reales. Esos intereses se centraban en el ejercicio del poder en sus formas más íntimas.
Yusuf había descubierto al principio de su carrera empresarial que la propiedad de los visados de las personas le otorgaba una autoridad que la riqueza por sí sola nunca podría comprar. El sistema de patrocinio kafala que regía a los trabajadores extranjeros en los estaba diseñado para vincular a los empleados con sus patrocinadores, haciendo casi imposible cambiar de trabajo o salir del país sin el permiso del empleador. Para alguien como Yusuf, esto no era solo una estructura de negocios, sino una oportunidad, un marco que le permitía transformar las relaciones profesionales en algo completamente diferente mientras sus objetivos calculaban el costo de la resistencia y usualmente, inevitablemente, elegían la supervivencia sobre la dignidad. El proceso de selección comenzaba con Verónica Cruz, cuya propia historia con el padre de Yusuf le había enseñado exactamente lo que el sistema requería. Ella había llegado a Dubái en 2006, de 24 años y desesperada, trabajando como enfermera de planta en la clínica original de Al-Mansouri. El anciano Al-Mansouri la había notado en semanas, y lo que siguió fue un acuerdo de 3 años que Verónica había aprendido a replantear como oportunidad en lugar de explotación. Cuando la edad y la familiaridad habían terminado su utilidad en esa capacidad, había sido recompensada con el ascenso a enfermera jefe y más tarde, un matrimonio cuidadosamente arreglado con Hani, el guardia de seguridad cuya lealtad fue comprada a través de vivienda, salario y el entendimiento de que la comodidad de su esposa dependía de su ceguera. Ahora Verónica servía como guardiana, identificando candidatas que coincidieran con las preferencias de Yusuf, jóvenes pero no adolescentes, atractivas pero no tan bellas como para haber desarrollado inmunidad a la atención masculina, lo suficientemente desesperadas económicamente para ser vulnerables pero lo suficientemente educadas para ser una compañía interesante. Buscaba mujeres aisladas, recién llegadas o recién desconsoladas, que apoyaban a sus familias en casa con remesas que consumían la mayor parte de sus salarios. Buscaba mujeres que sonreían cuando se sentían incómodas, que se disculpaban cuando otros les hacían daño, a quienes se les había enseñado que la supervivencia significaba hacer sentir cómodos a los hombres poderosos. Durante las entrevistas, Verónica hacía preguntas que parecían inofensivas pero que recopilaban inteligencia. ¿Estás casada? ¿Planeas casarte pronto? ¿Con qué frecuencia visitas tu casa? ¿Tienes muchos amigos aquí en Dubái? ¿Qué tan importante es el avance profesional para ti? ¿Qué harías por tu familia? Las respuestas pintaban perfiles psicológicos, mapeaban vulnerabilidades, identificaban los puntos de presión que podían explotarse si una mujer se mostraba resistente. Las candidatas que pasaban el filtro de Verónica eran marcadas con una pegatina verde en sus archivos y programadas para reunirse con Yusuf mismo. Estas entrevistas seguían un guión refinado a través de la repetición. Él elogiaba sus credenciales, expresaba admiración por su sacrificio al dejar su casa por trabajo, hacía preguntas reflexivas sobre sus aspiraciones profesionales. Se posicionaba como mentor en lugar de depredador, ofreciendo vagas promesas de ascenso y desarrollo profesional. Y siempre, observaba sus reacciones a la proximidad, a los cumplidos, a las ligeras violaciones de límites que probaban su disposición a priorizar su comodidad sobre la suya. Las que pasaban este segundo filtro eran contratadas y entraban en lo que el círculo íntimo llamaba el periodo de observación. Durante las primeras semanas, eran simplemente empleadas, tratadas bien, pagadas justamente, sin dar razón para la preocupación. Pero Verónica observaba sus patrones, notaba con quién se hacían amigas, cómo pasaban su tiempo libre, si parecían solitarias o deprimidas. Ella identificaba quién podría ser receptiva a lo que venía después y quién necesitaría una persuasión más agresiva. La persuasión, cuando llegaba, vestía muchos rostros. A veces era Yusuf mismo, apareciendo durante los turnos para elogiar el trabajo, sugerir reuniones privadas para discutir el desarrollo profesional, enviar mensajes de texto a altas horas de la noche que difuminaban los límites profesionales con la precisión del bisturí de un cirujano. A veces era Verónica, teniendo conversaciones cuidadosas sobre cómo funcionaban las cosas en Al-Noor, cómo ciertas enfermeras habían avanzado en sus carreras siendo flexibles, comprensivas, lo suficientemente maduras como para apreciar las oportunidades que se presentaban. Y a veces era de Pax Arma, el gerente de RRHH, que controlaba las renovaciones de visados y las extensiones de contrato, que podía hacer que el papeleo apareciera o desapareciera, que entregaba advertencias disfrazadas de asesoramiento profesional.
El señor Al-Mansouri tiene un interés personal en el desarrollo del personal, decía, con su voz profesionalmente neutra. He visto a gente como tú tener éxito aquí. Pero tienes que ser adaptable, abierta a la mentoría. Algunos miembros del personal no entienden cómo navegar estas oportunidades y luchan. Pareces más inteligente que eso. Para las enfermeras que aceptaban, la vida mejoraba dramáticamente. Los salarios aumentaban en 3.000 a 5.000 dirhams mensuales. Recibían apartamentos en edificios propiedad de Yusuf, eliminando el alquiler y alojándolas en un aislamiento cómodo. Algunas recibían coches o generosas asignaciones de transporte. Sus renovaciones de visado ocurrían sin problemas, sus solicitudes de vacaciones eran aprobadas, sus horarios de trabajo se ajustaban a sus preferencias. Se unieron al círculo íntimo, la familia VIP como se llamaban en su grupo privado de WhatsApp, y aprendieron a no discutir lo que sucedía durante las cenas privadas, las reuniones de hotel, los viajes de fin de semana a Abu Dhabi o Ras Al Khaimah donde Yusuf las entretenía a cambio de su gratitud cuidadosamente realizada. El sistema funcionaba porque transformaba a las víctimas en cómplices. Una vez que una mujer había aceptado la primera cena, el primer regalo, el primer cruce de límites, se involucraba en la mentira de que era mentoría profesional, de que era especial, de que había tomado una decisión en lugar de ser acorralada. Y aquellas que habían aceptado aprendieron a alentar a otras, no a través de la promoción explícita, sino a través de la evidencia visible de sus circunstancias mejoradas. Otras enfermeras veían sus bonitos apartamentos, sus nuevos teléfonos, su capacidad para enviar más dinero a casa, y cuando Verónica se acercaba a ellas con sus cuidadosas sugerencias, ya habían sido preparadas para ver oportunidad en lugar de explotación. Esta fue la máquina en la que Beatriz Domingo había tropezado en febrero de 2021, atraída por promesas de mejor paga y condiciones de trabajo, sin saber que sus credenciales profesionales y circunstancias personales la habían marcado como presa perfecta. Su primera reunión con Yusuf había ocurrido el 15 de febrero, durante su segunda semana de empleo, ostensiblemente para discutir su integración en el equipo y sus metas profesionales a largo plazo. Su oficina estaba en el segundo piso, más grande de lo necesario y decorada con el agresivo buen gusto de alguien que demuestra su sofisticación. Ventanas de suelo a techo daban a la silueta de Dubái, arte árabe colgaba en las paredes, muebles de cuero dispuestos para crear espacios de conversación íntimos en lugar de zonas de reunión formales. Yusuf se había puesto de pie cuando ella entró, extendiendo su mano con una sonrisa que parecía cálida, genuina, incluso paternal. Beatriz, por favor, siéntate. Verónica habla muy bien de ti. Tus credenciales son impresionantes, de verdad. La Universidad de Filipinas tiene una excelente reputación, y tus reseñas de pacientes del sitio hospital fueron excepcionales. Él se sentó en la silla junto a ella en lugar de detrás de su escritorio, una elección deliberada que creaba la ilusión de igualdad mientras que su posición como dueño y patrocinador de visado hacía imposible la igualdad real. Hablaron durante 45 minutos, y Bea se fue sintiéndose extrañamente halagada. Había preguntado por su familia, parecía genuinamente interesado en la educación de sus hermanos, se solidarizó con la presión de ser la hija mayor y principal proveedora. Había compartido historias sobre su propio viaje educativo, enmarcando su conversación como dos profesionales que reconocen el valor del otro. Solo al final había mencionado, casi como una ocurrencia tardía, que ocasionalmente invitaba a miembros prometedores del personal a cenar para discutir el desarrollo profesional en entornos más relajados. Solo algo para tener en cuenta, había dicho, su mano tocando brevemente su hombro mientras la acompañaba a la puerta. Me gusta ser mentor de personal que muestra potencial real. Ayudarles a navegar las oportunidades que existen para aquellos dispuestos a trabajar por ellas. Bea le dio las gracias, regresó a su turno y no pensó más en ello. Estaba allí para trabajar, para ganar dinero, para mantener a su familia. No tenía interés en complicaciones, política o cualquier jerarquía sutil que gobernara la dinámica social de la clínica. Mantendría la cabeza baja, desempeñaría sus funciones excelentemente y construiría el futuro que le había prometido a su madre durante su emotiva despedida en el aeropuerto. Pero la máquina ya la había marcado, ya había comenzado su inexorable trabajo de ir eliminando sus opciones hasta que las únicas opciones restantes fueran la sumisión o la destrucción. En semanas, la atención de Yusuf se volvería imposible de ignorar.
En meses, esa atención se cuajaría en presión. Y para abril de 2023, esa presión se transformaría en algo mucho más oscuro de lo que Bea podría haber imaginado durante esa primera conversación aparentemente inocente en su inmaculada oficina. La cuenta regresiva hasta su muerte había comenzado, y cada palabra amable, cada sonrisa profesional, cada intento de simplemente hacer bien su trabajo solo tensó más la cuerda. Hasta la noche en que finalmente se rompería y se llevaría su vida consigo. La primera invitación llegó el 8 de marzo de 2023, Día Internacional de la Mujer, que Bea reconocería más tarde como la marca particular de ironía de Joseph. Estaba actualizando los historiales de los pacientes en la estación de enfermeras cuando Verónica apareció a su lado, su voz cuidadosamente neutral. Al señor Al-Mansouri le gustaría que lo acompañes a cenar este viernes. 9 de la noche en Pierre Chic. Es una discusión de trabajo, desarrollo profesional. Hace esto con todos nuestros mejores empleados. Bea levantó la vista de la pantalla de su ordenador, genuinamente confundida. El viernes es mi única noche libre esta semana. ¿Podemos programarlo durante el horario laboral? Tengo planes con amigos. La sonrisa de Verónica se tensó imperceptiblemente. Esto es trabajo, Beatriz. Cuando el dueño te invita a discutir tu carrera, no sugieres que reorganice su agenda. Dices que sí y te presentas agradecida por la oportunidad. Algo en el tono de Verónica hizo que el estómago de Bea se contrajera, pero mantuvo su voz agradable. Agradezco la consideración, pero no me siento cómoda con reuniones de cena fuera del horario laboral. Si el señor Al-Mansouri quiere discutir mi desempeño, estoy feliz de reunirme en su oficina durante mi turno. Estás cometiendo un error. La calidez de Verónica se había evaporado por completo. Pero le haré saber que declinaste. No te sorprendas si afecta tu evaluación. Esa noche, acostada en su estrecha cama en el apartamento que compartía con una enfermera tailandesa llamada Ploy, Bea llamó a su amiga Rosa, la que le había recomendado a Al-Noor en primer lugar. Rosa, algo raro pasó hoy. El dueño me invitó a cenar y Verónica actuó como si rechazar fuera una especie de crimen. El silencio al otro lado duró 3 segundos de más. Bea, escúchame atentamente. Cuando Joseph te invita a algún sitio, vas. Así es como funcionan las cosas allí. ¿Cómo funciona qué? Soy enfermera, no su acompañante social. Eres lo que él necesite que seas si quieres mantener tu visado. La voz de Rosa se había vuelto plana, ensayada. Mira, es generoso. Cuida a las personas que entienden el sistema. Pensé que lo entenderías de forma natural, como todos los demás. ¿Entender qué? Rosa, ¿de qué estás hablando? No puedo explicártelo por teléfono. Solo confía en mí. Ve a cenar. Sonríe. Sé amable. Mira lo que te ofrece. No tienes que hacer nada que no quieras, pero al menos tienes que fingir que estás abierta a ello. Bea sintió que agua helada reemplazaba la sangre en sus venas. ¿Abierta a qué exactamente? Tengo que irme. Piensa en tu familia, Bea. Piensa en la insulina de tu mamá y la matrícula de tu hermano. Es todo lo que te digo. La línea se cortó, y Bea se sentó en la oscuridad de su habitación, la comprensión floreciendo como flores venenosas en su mente. Los apartamentos VIP donde vivían algunas enfermeras. Los bolsos caros que María de recepción llevaba con un salario de recepcionista. La forma cuidadosa en que Verónica había preguntado durante su entrevista si estaba casada, si tenía novio, si planeaba casarse pronto. Abrió el navegador de su teléfono y escribió acoso dueño centro médico Al-Noor, pero no encontró nada excepto reseñas brillantes y material promocional. Probó con acoso sexual clínica Dubái trabajadoras extranjeras y encontró cientos de historias, miles, un vasto océano de mujeres que habían sido acorraladas por la misma ecuación, someterse o morir de hambre, cumplir o ser deportada, sonreír mientras su dignidad era desmantelada pieza por pieza. Bea abrió su diario, el que había llevado desde la escuela de enfermería, y escribió en tagalo para que Ploy no pudiera leerlo si lo encontraba, 8 de marzo de 2023. Entiendo ahora lo que es realmente este lugar, lo que quieren de mí. Mamá me diría que rezara, papá me diría que luchara, voy a hacer ambas cosas. No sobreviví a la escuela de enfermería, a los exámenes de la junta y a 2 años en Dubái para convertirme en el entretenimiento de un hombre rico. Prefiero volver a casa pobre que quedarme aquí y perderme a mí misma, pero volver a casa ya no era matemática simple. Carlos le había enviado un mensaje de texto ayer, Ate, casi tengo que abandonar. Las tarifas de registro subieron 15,000 pesos.
Gracias a Dios por tu remesa. No sé qué haríamos sin ti. La última videollamada de su madre había mostrado pérdida de peso, agotamiento, el tinte gris de una diabetes mal gestionada. Isabella se graduaba en diciembre, planeando seguir a Bea a Dubái, viendo a su hermana como prueba de que el sacrificio valía la pena. ¿Cómo podría volver a casa y decirles que había dejado un trabajo que pagaba 11.500 dirhams mensuales porque el dueño quería que cenara con él? Pensarían que estaba loca, desagradecida, malcriada. Nunca entenderían que la cena no era cena, que la mentoría era una mentira, que el precio de quedarse se medía en trozos de alma que nunca recuperaría. Así que Bea tomó su decisión. Se quedaría. Trabajaba, pero no se comprometería. Sería tan profesional, tan competente, tan irreemplazablemente excelente que Yusuf tendría que aceptar sus límites. Demostraría que una mujer podía tener éxito allí sin entregar nada excepto su trabajo. Fue un cálculo hermoso, ingenuo y fatal. Los mensajes de texto comenzaron 3 días después de que rechazara la invitación a cenar. Llegaron tarde por la noche, después de sus turnos, cuando estaba agotada y vulnerable. Beatriz, me decepcionó que no pudieras venir a cenar. Tenía algunas oportunidades emocionantes que discutir sobre tu desarrollo profesional. Quizás podemos reprogramar. Ella respondió profesionalmente, gracias, señor Al-Mansouri. Siempre estoy feliz de discutir mi desempeño durante el horario de oficina. Por favor, hágamelo saber cuándo le gustaría programar una reunión. Su respuesta llegó a la 1:47 de la mañana, eres muy formal, Beatriz. Prefiero una dinámica más relajada con mi personal superior. ¿Has pensado dónde te ves en 5 años? Podría ayudarte a lograr cosas que no has imaginado. Ella no respondió. A la mañana siguiente, Verónica la llamó a la oficina. Tus puntuaciones de satisfacción del paciente cayeron este mes. La señora Califa se quejó de que parecías distraída durante su consulta. Bea sintió que se le apretaba el pecho. La señora Califa me dijo que era la mejor enfermera que había tenido. Me solicitó específicamente para su cita de seguimiento. Eso no es lo que muestran nuestros registros. Verónica deslizó un formulario de queja impreso sobre el escritorio. La firma era de la señora Califa, pero la letra era incorrecta, la fraseología torpe de maneras que sugerían que el inglés no era el primer idioma del escritor, aunque la señora Califa era emiratí educada en el Reino Unido que hablaba como una presentadora de noticias. Esto es falso. ¿Me estás llamando mentirosa? La voz de Verónica se volvió fría. Porque si estás sugiriendo que falsificamos quejas de pacientes, esa es una acusación muy seria. El tipo de acusación que puede hacer que el visado de alguien sea revocado inmediatamente. Bea se tragó su rabia. No estoy sugiriendo nada. Solo estoy sorprendida, porque mi interacción con la señora Califa fue positiva. Bueno, tal vez malinterpretaste la situación. Sucede. Estoy documentando esto como un problema de rendimiento. Si vemos más problemas, tendremos que discutir si este puesto es adecuado para ti. Esa tarde, DEPAC de RRHH la llamó. Su oficina olía a cartón y estrés, las paredes forradas con archivadores que contenían la esperanza de cada trabajador extranjero comprimida en papeleo de visado y términos contractuales. Él no la invitó a sentarse. Beatriz, estoy mirando tu archivo. Llevas aquí 4 meses y están surgiendo algunas preocupaciones. Problemas de rendimiento, quejas de pacientes, resistencia a la dirección de la gerencia. ¿Resistencia a qué dirección? He hecho todo lo que se me ha pedido profesionalmente. Profesionalmente, sí. Pero esta clínica opera con un modelo diferente. Aquí somos una familia. El señor Al-Mansouri tiene un interés personal en el bienestar del personal. Cuando extiende invitaciones para mentoría, para discusiones de desarrollo profesional, esos no son eventos sociales opcionales. Son parte de tus responsabilidades laborales. Mi trabajo es la enfermería, no las citas para cenar. La expresión de DEPAC no cambió. Tu trabajo es lo que tu patrocinador de visado diga que es. Estás aquí bajo nuestro patrocinio. Todo tu estado legal en este país depende de mantener una buena relación con el Centro Médico Al-Noor. Con el señor Al-Mansouri específicamente. ¿Me estás amenazando? Estoy explicando la realidad. Tu contrato expira el 15 de agosto. Faltan 4 meses. Las renovaciones son a discreción de la gerencia. He visto a cientos de enfermeras pasar por aquí, Beatriz. Las que tienen éxito, las que renuevan, las que construyen carreras reales, entienden cómo navegar las oportunidades que se les presentan. Las que no.
Se encogió de hombros. Vuelven a casa, generalmente con referencias negativas que hacen que encontrar otro puesto en el Golfo sea extremadamente difícil. Así que o ceno con él o pierdo mi visado. No estoy diciendo eso en absoluto. Estoy diciendo que el personal que demuestra flexibilidad, que muestra aprecio por las oportunidades de mentoría únicas disponibles aquí, tiende a tener trayectorias profesionales más fluidas. Eso es todo. Bea salió de su oficina sintiendo que se ahogaba en el aire. Esa noche, fue a la iglesia católica de Santa María en Oudmeta, el hogar espiritual de la comunidad filipina, y se sentó en el santuario vacío mirando el crucifijo. Había sido educada para creer que Dios recompensaba la rectitud, que la integridad era su propia protección, que las personas buenas que trabajaban duro y mantenían su fe serían bendecidas. Pero sentada allí en la penumbra con olor a incienso, Bea entendió que Dios no iba a arreglar esto, que la oración era consuelo, no solución, que estaba sola en un país extranjero sin recurso legal, sin poder, sin protección más allá de su capacidad para soportar cualquier castigo que Joseph decidiera infligir por el pecado de rechazarlo. Rezó de todos modos. Señor, no sé qué hacer. Necesito este trabajo, mi familia necesita que me quede, pero no puedo hacer lo que Él quiere, no lo haré. Por favor, muéstrame una manera de superar esto que no destruya todo lo que he construido, por favor. El crucifijo la miró fijamente, silencioso y sufriente, sin ofrecer más respuestas que el recordatorio de que la rectitud a menudo terminaba en crucifixión. A mediados de marzo, la presión se había intensificado hasta convertirse en algo sistemático y cruel. Su horario cambiaba sin previo aviso, obligándola a turnos divididos que la dejaban exhausta y desorientada. Trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde, luego la llamaban de vuelta de 10 de la noche a 6 de la mañana, la brecha demasiado corta para descansar de verdad. Su química corporal entrando en el tipo de fatiga que hacía que los errores fueran inevitables. Y los errores, de repente, estaban por todas partes. Los recuentos de medicamentos salían mal en sus turnos, aunque sabía que había documentado todo correctamente. Los archivos de pacientes desaparecían, luego reaparecían con notas que sugerían que había cometido errores que nunca cometió. Su acceso con tarjeta llave a ciertas áreas comenzó a fallar, causando retrasos que se documentaron como tardanza. Las otras enfermeras, las de la familia VIP, dejaron de hablarle. Cuando entraba en la sala de descanso, las conversaciones morían. Cuando pedía ayuda con un paciente difícil, de repente todos estaban demasiado ocupados. María en recepción, que había sido amable durante las primeras semanas de Bea, ahora la miraba como si fuera transparente. Solo una persona le mostró algo de amabilidad, Fátima, la limpiadora sudanesa que había trabajado en Al-Noor durante 15 años. Una noche, mientras Bea se sentaba sola en la sala de descanso luchando contra las lágrimas por su cena fría, Fátima se acercó y se sentó sin ser invitada. Veo lo que te están haciendo, dijo en voz baja en un inglés cuidadoso. Lo vi pasar antes. A otra chica, libanesa. Su nombre era Amira. Bea levantó la vista. ¿Qué le pasó? Los ojos de Fátima eran antiguos de tristeza. Ella dijo que no. Como tú. Le hicieron la vida imposible, como a ti. Luego, un día en 2019, la encontraron muerta en su apartamento. Pastillas. La policía dijo suicidio. Se inclinó más cerca. Pero la hermana de Amira vino del Líbano. Dijo que Amira estaba feliz, planeando boda, comprando muebles. No deprimida. La hermana quería investigación, pero la policía cerró el caso rápido. La deportaron en una semana. ¿Estás diciendo que la mataron? Estoy diciendo que ella dijo que no, y luego murió, y nadie hizo preguntas. Fátima se puso de pie, recogiendo sus artículos de limpieza. Ten cuidado, Abiti. Esta gente se protegen entre sí. Y la vida de un trabajador extranjero, para ellos, es barata. Esa noche, Bea no pudo dormir. Investigó el caso de Amira, encontró una breve mención en un sitio web de noticias local, trabajadora extranjera encontrada fallecida en apartamento de Bur Dubai, muerte por suicidio confirmada por la policía de Dubai. Sin investigación, sin seguimiento, solo otra estadística de OFW, otra mujer que había venido buscando una vida mejor y solo encontró una tumba sin nombre. Bea sacó su ordenador portátil y comenzó a documentar todo. Cada invitación rechazada. Cada queja fabricada. Cada conversación amenazante con Paco o Verónica. Guardó copias en su Google Drive,
las respaldó en una unidad USB que escondió en su Biblia. Comenzó a tomar capturas de pantalla de los mensajes de texto de Yusuf antes de que desaparecieran misteriosamente de su teléfono. Estaba reuniendo pruebas, aunque no sabía muy bien qué haría con ellas. ¿Denunciar a la policía a la que no le importaban los trabajadores extranjeros? ¿Contactar a la embajada filipina, que tenía poder limitado sobre los empleadores emiratíes? ¿Ir a los medios locales, que estaban estrictamente controlados y era poco probable que avergonzaran a empresarios prominentes? Pero tener la documentación la hacía sentir menos indefensa, como si tuviera algo de control en lo que le estaba sucediendo. Estaba creando un registro, un testimonio que existiría incluso si ella misma no podía entregarlo. El 10 de abril, Yusuf envió una nota escrita a mano, entregada en su puesto por Verónica. El papel era caro, color crema con sus iniciales grabadas en oro. El mensaje era simple: Beatriz, esta es tu última oportunidad. Cena, viernes, 14 de abril, 9 de la noche, Pierchic. Ven sola. Ven lista para discutir tu futuro. Si vuelves a rechazar, lo consideraré tu renuncia. Bea se quedó mirando la nota, sus manos temblando. El viernes estaba a 5 días. 5 días para decidir si rendirse o sacrificar todo lo que había construido. Pensó en la medicación para la diabetes de su madre, en Carlos a un semestre de graduarse, en Isabella que la idolatraba y quería seguir su camino. Luego pensó en el crucifijo en Santa María, en Cristo que podría haberse comprometido y salvado a sí mismo, pero eligió el sufrimiento sobre el pecado. Pensó en Amira, que había dicho que no y murió por ello. Pensó en cada mujer en la familia VIP que había dicho que sí y perdido algo que no se podía recuperar. Bea tomó un bolígrafo y escribió en la parte inferior de la nota de Yusuf, con letras firmes y claras: no, no renuncio a nada, no comprometo nada, haz lo que quieras. Dejó la nota en el escritorio de Verónica y volvió con sus pacientes, su corazón martilleando pero su conciencia clara. Le quedaban 4 días de vida. El 15 de abril de 2023 comenzó como lo hacen los días ordinarios, sin advertencia de que terminaría en asesinato. Bea se despertó a las 5:30 de la mañana en su pequeña habitación, la llamada a la oración de una mezquita cercana flotando por su ventana, mezclándose con los sonidos del tráfico temprano de Dubái que cobraba vida. Se duchó, se vistió con su uniforme blanco impecable y pasó 20 minutos en oración antes de irse a su turno, las cuentas del rosario moviéndose entre sus dedos mientras le pedía a Dios una fuerza que no estaba segura de poseer. El turno de día pasó al ritmo mundano de la atención al paciente, signos vitales revisados, medicamentos administrados, heridas vendadas, personas asustadas consoladas con competencia y palabras amables. La señora Rahman, recuperándose de un procedimiento cosmético menor, le dijo a Bea que era un ángel. El señor Chen, que venía para su chequeo ejecutivo de salud mensual, la solicitó específicamente porque era la única enfermera que no lo hacía sentir como un número en una tabla. Estos momentos de conexión genuina siempre habían sostenido a Bea, recordándole por qué había elegido la enfermería a pesar del sacrificio que exigía. Pero hoy, cada amabilidad se sentía elegíaca, como un adiós que no sabía qué estaba diciendo. A las 2 de la tarde, mientras Bea se preparaba para terminar su turno y volver a casa, Verónica apareció en la estación de enfermeras con un horario impreso en la mano. Cambio de planes. Cubres esta noche. De 6 de la tarde a 2 de la mañana, Jenny llamó enferma. El estómago de Bea se hundió. No me avisaron. He estado aquí desde las 6 de la mañana. Eso serían 20 horas de turno. Y serás compensada por las horas extras. Tenemos poco personal. Eres necesaria. Esto viola la ley laboral de los O. El turno máximo es de 12 horas con 8 horas de descanso entre. ¿Estás negándote? La voz de Verónica podría haber congelado la sangre, porque puedo documentar eso como insubordinación. Agrégalo a tu creciente archivo de problemas de rendimiento. Bea calculó rápidamente. Su apartamento estaba a 40 minutos en autobús. Si iba a casa, apenas tendría 2 horas antes de necesitar regresar. Mejor quedarse, descansar en la sala de descanso, conservar su energía para lo que de repente, instintivamente supo que se avecinaba. Me quedaré. Pero necesito descansos adecuados para comer y acceso a la sala de dormir. Por supuesto. Cuidamos a nuestro personal. La sonrisa de Verónica era un cuchillo envuelto en seda. Las horas de la tarde se arrastraron en la sala de descanso de la clínica, donde Bea intentó sin éxito echar una siesta en el sofá desgastado,
su mente demasiado alerta, su cuerpo vibrando con una ansiedad sin forma. Llamó a su madre a las 4 de la tarde, pillándola antes de acostarse en Manila. Anak, suenas cansada. ¿Te estás cuidando? Estoy bien, mamá. Solo un día largo. ¿Cómo te sientes? Mejor, mejor. La nueva insulina está ayudando. Carlos me envió fotos de su proyecto de ingeniería. Se va a graduar el primero de su clase, Bea. Por ti. Por tu sacrificio. La culpa y el amor se retorcieron en el pecho de Bea. Eso es maravilloso, mamá. Estoy muy orgullosa de él. Isabella obtuvo los resultados de su examen final. 94% en farmacología. Será una excelente enfermera, igual que su ate. Ella quiere trabajar en Dubái también, para estar cerca de ti. Mamá, tal vez debería considerar quedarse en casa. Trabajar en Filipinas. ¿Por qué? Has construido una vida tan buena allí. Buen trabajo, buena paga. Ella quiere lo que tú tienes. Lo que tengo, pensó Bea. Un visado atado al capricho de un depredador. Un trabajo que se ha convertido en una trampa. Un futuro que termina en 4 meses a menos que entregue algo que no puedo recuperar. Hablemos de eso más tarde, mamá. Necesito prepararme para mi turno. Sigue, Anak. Te amo. Que Dios te bendiga siempre. Yo también te amo, mamá. La voz de Bea se quebró ligeramente. ¿Reza por mí esta noche? Siempre, Anak. Siempre. La llamada terminó, y Bea se sentó en la sala de descanso vacía, mirando el protector de pantalla de su teléfono, una foto de su familia tomada antes de que muriera su padre, todos sonriendo, todos juntos. Todos todavía creyendo que el trabajo duro y la fe serían suficientes para mantenerlos a salvo. Quería volver a llamar, contarle a su madre todo, escucharla decir lo que debía hacer. Pero, ¿qué podía hacer su madre desde 6.000 kilómetros de distancia excepto preocuparse? ¿Qué podía hacer alguien excepto verla ahogarse? Bea abrió su diario y escribió lo que no sabía que sería su última entrada, 15 de abril de 2023. Tengo miedo. Algo se siente mal sobre esta noche. Si algo me sucede, quiero que mi familia sepa, nunca me comprometí, nunca me rendí. Pase lo que pase, es porque elegí la dignidad sobre la supervivencia. No me arrepiento de esa elección. Espero que lo entiendan. Espero que me perdonen por no ser más fuerte. Dios, protégelos. Amén. El turno de la tarde fue inquietantemente silencioso. Solo 3 miembros del personal además de Bea, el doctor El Sayed, que evitaba su mirada y parecía estar bebiendo más café de lo que cualquier humano debería consumir, Hani el guardia de seguridad, el marido de Verónica, que miraba a Bea con una expresión entre la lástima y la culpa, y Verónica misma, que no tenía ninguna razón legítima para seguir presente a las 8 de la noche pero se sentaba en su oficina, con la puerta abierta, monitoreando los pasillos como una araña sintiendo vibraciones en su telaraña. El último paciente fue dado de alta a las 9:30 de la noche, dejando la clínica vacía excepto por el personal. Bea se ocupó de inventario y papeleo, cualquier cosa para evitar el silencio sofocante. A las 10:15 de la noche, escuchó el sonido distintivo del Bentley de Yusuf entrando en el garaje privado, el ronroneo del motor demasiado caro para confundirlo. Sus manos se congelaron en el teclado, el corazón de repente martilleando, pasos en las escaleras. La luz de su oficina encendiéndose. El murmullo de voces mientras Verónica iba a saludarlo. Luego, exactamente a las 10:47 de la noche, Verónica apareció en la estación de enfermeras. El señor Al-Mansouri necesita verte. Su oficina. Ahora. ¿Sobre qué? Tu renovación de contrato. Tus problemas de rendimiento. Tu futuro aquí. Te sugiero que no lo hagas esperar. Bea se puso de pie lentamente, sus piernas débiles pero su columna recta. Pensó en negarse, en llamar a un taxi e irse inmediatamente, sin importar las consecuencias. Pero su pasaporte estaba guardado en la caja fuerte de la clínica, práctica estándar para trabajadores extranjeros, ostensiblemente por seguridad pero efectivamente para control. No podía salir del país sin él. Ni siquiera podía registrarse en un hotel. Estaba atrapada, y ambos lo sabían. Hablaré con él brevemente, pero dejaré la puerta abierta. Esa no es tu decisión. Bea caminó hacia las escaleras, cada paso sintiéndose como un acercamiento a la ejecución. El pasillo del segundo piso estaba vacío, las luces atenuadas al modo nocturno, las luces rojas de grabación de las cámaras de CCTV parpadeando como ojos depredadores.
Llegó a la puerta de la oficina de Yousuf, llamó 2 veces y entró sin esperar permiso. Él estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, sin chaqueta, la corbata aflojada, luciendo totalmente cómodo en su poder. La silueta de Dubái brillaba detrás de él a través de las ventanas de suelo a techo, la belleza de la ciudad ajena a la fealdad que estaba a punto de desatarse dentro de ella. Beatriz. Finalmente. Cierra la puerta. Prefiero que esté abierta. Prefiero que esté cerrada. Esta es mi oficina, mi clínica, mis reglas. Su voz era agradable, conversacional, el tono de alguien a quien nunca se le había negado nada importante y no podía imaginar empezar ahora. Bea dejó la puerta abierta y permaneció de pie. Verónica dijo que esto es sobre mi contrato. Lo es. Entre otras cosas. Ha sido muy decepcionante, Beatriz. Te ofrecí oportunidades. Mentoría. Un camino hacia el éxito real aquí. Y has respondido con terquedad e irrespeto. He respondido con profesionalismo. Estoy aquí para trabajar como enfermera, nada más. Nada más. Se puso de pie, caminó alrededor del escritorio con gracia depredadora. Ese es tu error. Pensar que puedes definir los términos de tu empleo. Pensar que tienes algún poder en esta situación. Tengo el poder de decir no. ¿Lo tienes? Vamos a probar eso. Se dirigió al minibar, sacando una costosa botella de vino. Toma una copa conmigo. Hablemos como adultos. Discutamos lo que ambos podemos obtener de esta relación. No hay relación. Soy tu empleada. Esa es la única conexión entre nosotros. Yousuf saboreó la palabra como el vino. Un término tan feo. Prefiero pensar en ello como clarificación de la realidad. Tienes opciones, Beatriz. Pero las opciones tienen consecuencias. Puedes beber conmigo, tener una conversación civilizada y descubrir que soy bastante generoso con la gente que me aprecia. O puedes mantener tu orgullo y encontrarte deportada, en la lista negra, incapaz de mantener a tu familia. ¿Qué elección nos honra más? Bea sintió las lágrimas presionando detrás de sus ojos pero se negó a dejarlas caer. La elección que me permite mirarme en el espejo. La elección que no requiere que venda mi cuerpo por la supervivencia de mi familia. Vender tu cuerpo. Su risa fue genuinamente divertida. ¡Qué dramático! Te estoy ofreciendo cena, conversación, compañía. Nada que no le hayas dado a hombres que dijiste amar, estoy seguro. La única diferencia es que soy honesto sobre la transacción. La diferencia es el consentimiento. Y no consiento. Algo cambió en la expresión de Yousuf, la diversión se enfrió en algo más duro. Entonces estás despedida. Efectivo inmediatamente. Haré que DEPAC procese tu despido esta noche. Tendrás 72 horas para salir del país. Sin referencia, sin paga final. Nada. El mundo de Bea se inclinó. 72 horas. 3 días para empacar una vida, para decirle a su familia que había fracasado, para volver a casa sin nada que mostrar por 4 años de sacrificio excepto el conocimiento de que había elegido la dignidad sobre la supervivencia y su familia pagaría el precio. No puedes hacer esto. Absolutamente puedo. Estás bajo mi patrocinio. Bajo la ley de los O, puedo despedir por cualquier razón, incluyendo problemas de actitud e insubordinación. Lo que has demostrado repetidamente, te denunciaré. A la policía, a la embajada, a todos. Tengo documentación. Mensajes de texto, quejas falsas, todo. La sonrisa de Yousuf fue de lástima. ¿Denunciarme a quién? ¿A la policía de Dubái? ¿Qué ha cerrado docenas de casos como este sin investigación? ¿A tu embajada? ¿Qué no tiene autoridad sobre los empleadores emiratíes? Adelante. Desperdicia tus últimas 72 horas luchando en una batalla que no puedes ganar. Oh. Se acercó, lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler su colonia, cara y empalagosa. Puedes ser inteligente. Tomar una copa. Sentarte conmigo. Hablar. Ver a dónde van las cosas naturalmente. Te prometo que no soy el monstruo que has decidido que soy. Su mano se acercó a su rostro, y Bea se echó hacia atrás, sus hombros golpeando la pared. No me toques. ¿O qué? Ahora su mano sí la tocó, los dedos agarrando su barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. ¿Gritarás? Hani está abajo. Está casado con Verónica. Él no vendrá a salvarte. ¿Lucharás? Pesas 98 libras. Yo duplico tu tamaño. ¿Correrás? Tu pasaporte está encerrado en mi caja fuerte. Estás sola, Beatriz. ¿Finalmente estás entendiendo eso? El terror inundó su sistema, animal y absoluto. Había sabido, intelectualmente,
que era vulnerable. Pero saber y entender eran países diferentes, y acababa de cruzar la frontera a un lugar donde el conocimiento se convertía en experiencia, donde el peligro teórico se manifestaba como manos que podían lastimarla y nadie intervendría. Por favor. Su voz era apenas un susurro. Por favor, solo déjame ir. Renunciaré. Me iré. No causaré problemas. Demasiado tarde para eso. Ya has causado problemas. Me hiciste parecer débil. Hiciste que otras mujeres pensaran que pueden rechazarme. Eso requiere corrección. Se soltó de su barbilla, regresó al escritorio, abrió un cajón. Vamos a manejar esto a mi manera ahora. Vas a beber lo que te dé. Vas a venir conmigo en silencio. Y lo que suceda después te enseñará el costo del desafío. Del cajón, sacó un pequeño frasco de pastillas, y Bea entendió con claridad cristalina que estaba viendo cómo se preparaba su propio asesinato, que este hombre había hecho esto antes, que estaba a punto de convertirse en otro caso cerrado, otro suicidio de trabajadora extranjera, otra estadística que sería olvidada antes de que su cuerpo estuviera frío. Calculó las distancias, puerta a 10 pies de distancia, pasillo más allá, escaleras a otros 15 pies, puerta principal cerrada y con alarma. Su teléfono en el bolsillo, pero ¿a quién llamaría que pudiera llegar antes de que Yusuf la detuviera? Su pasaporte inalcanzable, su familia indefensa, su fe sintiéndose de repente como una hermosa mentira que se había contado a sí misma para hacer tolerable la realidad insoportable. En ese momento, Beatriz Domingo entendió que iba a morir, y lo último que sintió antes de que el mundo estallara en violencia no fue miedo sino rabia, pura y clarificadora. Ante la injusticia fundamental de un mundo donde hombres como Yusuf podían destruir mujeres como ella y llamarlo negocios, donde las necesidades de su familia habían sido utilizadas como arma contra ella, donde hacer lo correcto significaba morir sola en un país extranjero mientras todos los que podrían haber ayudado, miraban hacia otro lado. Abrió la boca para gritar, y la mano de Yusuf se cerró sobre ella, y el último acto voluntario de la vida de Beatriz Domingo fue luchar, arañar, negarse a la rendición incluso cuando el vino drogado fue forzado por su garganta y el mundo comenzó a disolverse en la oscuridad química. Las cámaras de CCTV grabaron todo hasta que no lo hicieron, y para cuando volvieron a estar en línea, ya era demasiado tarde para que la justicia impidiera el crimen que más tarde se vería obligada a vengar. La detective Laila Samir llegó al centro médico Al-Noor a la 1:47 de la mañana del 16 de abril de 2023. Conduciendo su sedán de policía sin identificación por calles aún vivas con la energía nocturna de Dubái. A sus 36 años, llevaba su doble herencia como una insignia ganada a través de años de demostrar que no pertenecía a ninguna parte por completo, pero a todas partes lo suficiente. Madre filipina que había trabajado como empleada doméstica antes de casarse con el hijo de un diplomático emiratí. Padre emiratí que había sorprendido a su familia al reconocer a su hija mitad filipina y asegurar su ciudadanía. Había pasado toda su vida navegando el espacio entre el privilegio y el prejuicio, usando ambos como herramientas para construir una carrera protegiendo a las mujeres que le recordaban a su madre. El oficial Al-Qasimi la recibió en el área de recepción, su rostro curtido grave. Laila, este es malo. Lo están llamando suicidio, pero mi instinto dice asesinato. Habitación limpia, cuerpo escenificado, personal con historias ensayadas. Y la víctima es filipina, OFW, todas las marcas de alguien desechable para cierta gente, muéstrame todo. La sala de procedimientos todavía olía a muerte y limpiador industrial, el cuerpo retirado pero su ausencia de alguna manera más presente que los muebles. Laila se movió por el espacio con la atención metódica de alguien que entendía que las escenas del crimen hablaban idiomas que la mayoría de la gente no podía oír. Fotografió la tubería del techo donde se había colocado la ligadura, notando su altura y posición. Examinó el taburete con ruedas supuestamente pateado, midiendo la distancia desde la posición final del cuerpo y calculando la física de una caída que no coincidía con la evidencia. El patrón de lividez es incorrecto, dijo, agachándose donde Bea había colgado. La sangre se acumula en los puntos más bajos después de la muerte, pero las notas preliminares del médico forense muestran acumulación en su espalda y nalgas, lo que sugiere que estuvo acostada durante algún tiempo después de la muerte antes de ser colocada aquí. Los suicidios no se reacomodan post-mortem.
Se dirigió al mostrador donde se había encontrado el teléfono de Bea, su pantalla oscura ahora pero el fantasma de su último mensaje colgando en el aire como una acusación. El mensaje de texto. Mamá, estoy tan cansada, ya no puedo con esto, lo siento. ¿Cuándo se envió? 11:38 de la noche, leyó Al-Qasimi de sus notas. Unos 14 minutos antes de que se descubriera el cuerpo, pero si lo envió a las 11:38, e inmediatamente se ahorcó, ¿por qué tardó 14 minutos el descubrimiento? ¿Dónde estaba el personal? ¿Por qué nadie la estaba revisando? Laila sacó su tableta, accediendo al análisis forense del teléfono que el equipo técnico ya había comenzado. Y mira esto. El texto fue escrito en la red Wi-Fi de la clínica, no en datos celulares. El tiempo de pulsación de teclas muestra largas pausas entre palabras, como si alguien que no estuviera familiarizado con su teléfono lo estuviera componiendo. Y los datos de geolocalización muestran el teléfono estacionario durante la composición, pero las declaraciones de los testigos dicen que ella se estaba moviendo durante su turno. La expresión de Al-Qasimi se oscureció. Así que alguien más lo envió. Alguien que tenía acceso a su teléfono desbloqueado, que conocía el contacto de su madre, que quería establecer una narrativa de suicidio. Alguien que estaba aquí. Laila se puso de pie, su mente ya ensamblando la arquitectura de la conspiración. Necesito ver la filmación de CCTV. Toda. Y quiero que todos los miembros del personal que estuvieron presentes esta noche estén en salas de interrogatorio a las 3 de la mañana. Nadie se va a casa. Nadie habla entre sí. Esto es ahora una investigación de asesinato. La oficina de seguridad estaba abarrotada y viciada, los monitores mostraban pasillos vacíos ahora, pero los discos duros contenían la verdad de lo que había sucedido. Hani, el guardia de seguridad, se sentó nerviosamente junto a la consola de reproducción, sus dedos temblando mientras ponía en cola la filmación solicitada. Hay una brecha, admitió antes de que Laila pudiera descubrirla a ella misma. Mantenimiento programado en las cámaras del pasillo del segundo piso, de 11 de la noche a medianoche. El departamento de Ti lo ordenó. Un momento conveniente. La voz de Laila era de hielo. ¿Quién autorizó este mantenimiento? Deepak Sharma, gerente de RRHH. Él coordina con Ti en problemas técnicos. ¿Y no pensaste que era sospechoso que las cámaras se apagaran la noche exacta en que murió una empleada? Yo, estaba programado. No lo cuestioné. Estás casado con la enfermera jefe, ¿correcto? ¿Verónica Cruz? El silencio de Hani fue suficiente confirmación. Laila tomó nota, testigo comprometido, posible cómplice. Dirigió su atención a los monitores. Muéstrame todo antes de la brecha. Empezando a las 10 de la noche. La filmación rodó, y Laila observó las últimas horas de Beatriz Domingo desarrollarse en blanco y negro granulado. A las 10:47 de la noche, Bea caminó hacia la oficina de Yusuf, su lenguaje corporal transmitía reticencia, brazos cruzados protectivamente, paso vacilante. La marca de tiempo era precisa, implacable en su documentación del momento en que entró en la trampa. A las 10:58 de la noche, la cámara capturó algo que hizo que Laila contuviera la respiración, Yusuf sosteniendo a una Bea semi-inconsciente hacia la sala de procedimientos, sus piernas apenas funcionando, su cabeza colgando contra su hombro. Y allí, esperando fuera de la sala de procedimientos como una directora de escena dando señales a los actores, estaba Verónica Cruz. Su rostro visible solo por segundos pero el tiempo suficiente para ver el cálculo frío en su expresión. Congela ese fotograma. Laila se inclinó más cerca, estudiando la postura de Verónica, la forma en que revisó su reloj, la ausencia de sorpresa al ver a su jefe cargando a una empleada incapacitada. Ella los estaba esperando. Esto fue planeado. A las 11 de la noche, la pantalla se puso negra. Mantenimiento programado. 60 minutos de oscuridad que deberían haberlo ocultado todo. Pero a las 11:30 de la noche, las cámaras se restauraron, y Laila sintió la emoción de un caso que se abría mientras veía a 3 figuras salir de la sala de procedimientos en secuencia. El doctor El Sayed a las 11:31 de la noche, su rostro ceniciento y su andar inestable, Yusuf a las 11:34 de la noche, ajustándose la camisa y luciendo compuesto excepto por rasguños visibles en su cara, Verónica a las 11:35 de la noche, llevando algo pequeño en sus manos que Laila no pudo identificar pero sospechó que era el teléfono de Bea. ¿Por qué volvieron las cámaras antes?, exigió Laila. Yo, no lo sé.
Se suponía que el mantenimiento duraría la hora completa. ¿Quién realiza su mantenimiento de ti? Ramesh Kumar, técnico junior. Lleva aquí 3 meses. Tráiganlo aquí. Ahora. Y tráiganme al gerente de ti también. Quiero saber por qué falló este mantenimiento. La mente de Laila estaba corriendo hacia adelante, viendo la forma de lo que había sucedido. Deshabilitaron las cámaras para ocultar el asesinato. Pero algo salió mal con su sincronización y los sistemas de respaldo se restauraron antes de lo esperado, lo que significa que tenemos filmación de ellos saliendo de la habitación donde la mataron. Continuó viendo la transmisión. A las 11:52 de la noche, Verónica descubrió el cuerpo, sus gritos audibles incluso a través de la mala calidad de audio de la cámara. Pero Laila notó lo que otros podrían haber pasado por alto, la breve pausa antes de que Verónica entrara en la habitación, la forma en que revisó el pasillo primero como si confirmara que no había testigos inesperados. La calidad de actuación de su horror cuando salió segundos después. Esta mujer es una asesina, dijo Laila en voz baja. Todos lo son. ¿Y pensaron que se saldrían con la suya porque ¿quién investiga a las Filipinas muertas en Dubái? Ramesh Kumar llegó a las 3:15 de la mañana, un joven delgado con ojos nerviosos y el porte de alguien que sabía que estaba en una encrucijada entre la complicidad y la conciencia. Laila lo entrevistó en la sala de conferencias de la clínica, el mismo espacio donde las reuniones del personal habían normalizado la explotación que condujo al asesinato. Ramesh, necesito que entiendas algo. Una mujer está muerta. Si me mientes, si obstruyes esta investigación, te conviertes en un cómplice de asesinato. Pero si me dices la verdad, puedo protegerte. ¿Entiendes? Sí, señora. Su voz apenas llegó al otro lado de la mesa. El mantenimiento de la cámara anoche. Dime exactamente lo que te pidieron que hicieras. El señor de EPAC me llamó el jueves por la tarde. Dijo que el señor Al-Mansouri necesitaba que las cámaras del pasillo del segundo piso fueran deshabilitadas el viernes por la noche para la prueba del sistema de seguridad. De 11 de la noche a medianoche, exactamente. ¿Te pareció normal? Ramesh dudó, la lealtad en pugna con el instinto de supervivencia. No, señora. Nunca. Hacemos mantenimiento durante las horas operativas. Y esas cámaras acababan de recibir servicio hace 2 semanas. No había razón para la prueba. Pero lo hiciste de todos modos. Es mi jefe. Necesito este trabajo. Mi familia en Bangalore depende de mi salario. No podía arriesgarme a negarme. Laila suavizó su tono, reconociendo la misma trampa que había atrapado a Beatriz Domingo. Entiendo. Pero necesito saber, ¿realmente deshabilitaste las cámaras durante la hora completa? Las deshabilité exactamente a las 11 de la noche, como me ordenaron, pero las configuré para que se autorrestauraran a las 11:30. Pensé, no sé qué pensé, que tal vez la hora era demasiado larga, que si algo sucedía, deberíamos tener algo de cobertura. Fue solo instinto. Ese instinto puede haber resuelto un asesinato. ¿Qué pasó con la filmación? Esa es la cosa. Ramesh se inclinó hacia adelante, sus palabras saliendo más rápido ahora. Cuando revisé los registros el sábado por la mañana, vi que alguien había intentado eliminar la filmación de 11:30 a medianoche. Pero nuestro sistema tiene respaldos redundantes. Cada eliminación activa un guardado automático en un servidor externo. Así que la filmación existe, a pesar de que alguien intentó borrarla. ¿Quién intentó eliminarla? El comando de eliminación provino del ordenador del señor de EPAC. Sábado por la mañana, 6:47 de la mañana. Laila sintió que el caso se estaba cristalizando en evidencia que podría sobrevivir a los tribunales y a los abogados caros. Ramesh, necesito que asegures toda esa filmación. Cada respaldo, cada registro, cada pieza de datos. ¿Puedes hacer eso? Sí, señora. Pero, parecía aterrorizado. Sabrán que los ayudé. El señor de EPAC, el señor Al-Mansouri, vendrán a por mí. Estarán en la cárcel. Y tú serás el héroe que los expuso. Te prometo protección, Ramesh. Pero necesito todo. Ahora. A las 4:30 de la mañana, Laila había reunido evidencia que pintaba un cuadro de asesinato premeditado, filmación de CCTV que mostraba a Yusuf drogando y moviendo a Bea, el posicionamiento sospechoso de Verónica, la presencia del doctor El Sayed en la sala de la muerte, el texto de suicidio fabricado, el intento de eliminación de filmación incriminatoria. Pero necesitaba más. Necesitaba confesiones. Necesitaba que alguien dentro de la conspiración se rompiera.
El doctor Samir Naguib era su objetivo, y lo supo a los pocos minutos de comenzar su entrevista a las 5 de la mañana. Se sentó frente a ella en la sala de interrogatorios, un hombre roto cuyas manos no dejaban de temblar, cuyos ojos seguían mirando la puerta como si calculara rutas de escape que no existían. Doctor, usted examinó el cuerpo de Beatriz Domingo y determinó que la causa de la muerte fue suicidio por ahorcamiento, ¿correcto? Sí. Su voz era apenas audible. Eso es interesante, porque he revisado los hallazgos de la autopsia. Muestran heridas defensivas en sus brazos, hematomas consistentes con sujeción, evidencia de agresión sexual, y lo más condenatorio, niveles de sedantes en su sangre que habrían hecho físicamente imposible que subiera a ese taburete y se ahorcara. Así que o usted es incompetente, o es un mentiroso. ¿Cuál es? Yo, la examiné rápidamente. Podría haber omitido, usted no omitió nada. Usted lo encubrió. Al igual que ha encubierto Dios sabe cuántos otros crímenes en esta clínica. Pero esta vez, hay evidencia que no puede borrar. La filmación de CCTV lo pone en esa habitación cuando ella murió. Los registros digitales muestran que firmó la salida de sedantes horas antes de su muerte. Su licencia médica, su libertad, toda su vida depende de lo que diga en los próximos 5 minutos. Así que preguntaré una vez, ¿qué sucedió en esa sala de procedimientos? El rostro del doctor El Sayed se arrugó, años de complicidad finalmente colapsando bajo el peso de la consecuencia real. Él me obligó. Yusuf me obligó. Dijo que si no ayudaba, expondría mi fraude de recetas, me denunciaría a la junta médica, destruiría mi carrera. Tengo familia en el Cairo, 3 hijos en la universidad. No podía perderlo todo. Así que lo ayudó a asesinar a una mujer en su lugar. Yo no sabía que la mataría. Pensé que solo quería asustarla, drogarla lo suficiente para que fuera complaciente, para que finalmente aceptara su arreglo. Pero cuando la llevamos a la habitación, ella se defendió incluso sedada. Le arañó la cara, gritó. Y él, la voz del doctor se quebró. Dijo que se había convertido en una carga, que lo denunciaría, que teníamos que hacer que pareciera suicidio. Él y Verónica, lo planearon mientras ella estaba semi-inconsciente. Les rogué que no lo hicieran. Pero Verónica dijo que no era la primera vez. A Laila se le heló la sangre. ¿Qué quiere decir con que no era la primera vez? Hubo otra chica. 2019, enfermera libanesa llamada Amira. Misma situación. Ella lo rechazó. Ella murió. Lo llamamos suicidio entonces también. Firmé el certificado de defunción. Y he vivido con esa culpa todos los días desde entonces. ¿Quién más sabe sobre Amira? Todos los que están allí ahora. Yusuf, Verónica, Deepak, Hani, todos somos culpables. Todos somos cómplices. Y cuando Beatriz se convirtió en un problema, todos sabíamos lo que pasaría. Simplemente no lo detuvimos. La grabadora de Laila capturó cada palabra, cada admisión condenatoria, cada detalle que construiría el caso que los encarcelaría. Doctor, necesito que escriba todo. Cada crimen, cada encubrimiento, cada persona involucrada. Y luego necesito que testifique. Cooperación total, divulgación total. Es su única oportunidad de misericordia por parte del tribunal. Lo haré. Dios me perdone, lo haré. Al amanecer del 16 de abril, la detective Laila Samir tenía 3 sospechosos bajo custodia, una confesión completa, evidencia forense que contaba una historia irrefutable y la base de un caso que sacudiría la cómoda suposición de Dubái de que las vidas de los trabajadores extranjeros eran más baratas que la reputación de los hombres ricos. Se paró en el balcón de la clínica viendo la ciudad despertar, el amanecer pintando la silueta en tonos de oro y sangre, y pensó en Beatriz Domingo, que había muerto por el acto radical de decir no. Los tengo, le susurró al fantasma de una mujer que nunca había conocido. Te lo prometo, los tengo a todos. El juicio de Yusuf Khalid al-Mansouri, el doctor Samir Naguib y Verónica Cruz comenzó el 20 de junio de 2023 en el Tribunal Penal de Dubái, y desde su primer día se convirtió en el proceso legal más visto en la historia de los O. Los medios internacionales descendieron sobre Dubái, las organizaciones de la comunidad filipina organizaron vigilias diarias fuera del juzgado. Y los grupos de derechos humanos tomaron el caso como evidencia de la explotación sistémica que había sido ignorada durante décadas. Por una vez, la cómoda ficción de que los trabajadores extranjeros eran tratados justamente en los estados del Golfo se enfrentó a evidencia demasiado abrumadora para desestimar.
La fiscal principal Fátima Al-Ketbi era una mujer que había construido su carrera ganando casos importantes, y este importaba más que la mayoría. Era emiratí de nacimiento y convicción, pero también alguien que entendía que la reputación internacional de su país había sido comprada en parte a través del sufrimiento de personas que habían construido sus torres y dotado de personal a sus hospitales y limpiado sus casas por salarios que se burlaban de su humanidad. Este caso era su oportunidad de demostrar que la justicia en Dubái no dependía del color del pasaporte o del tamaño de la cuenta bancaria. Su declaración de apertura fue quirúrgica en su precisión. La defensa intentará hacerles creer que Beatriz Domingo fue una mujer desafortunada que se quitó la vida bajo la presión del estrés laboral y la ansiedad migratoria, pero la evidencia les mostrará algo completamente diferente. Verán filmación de CCTV de los acusados llevando a una mujer drogada a su muerte. Escucharán el testimonio de confesión del Dr. El Sayed admitiendo su participación en el asesinato y el encubrimiento. Verán evidencia forense que prueba que Beatriz Domingo luchó por su vida contra sus atacantes. Y lo más importante, entenderán que esto no fue violencia espontánea sino un mecanismo sistemático de explotación que ha operado en el centro médico Al-Noor durante años, destruyendo a mujeres que se atrevieron a proteger su dignidad. El caso de la fiscalía se desarrolló a lo largo de 3 semanas de testimonio que a veces dejaron la sala del tribunal en silencio por el horror, a veces agitándose con ira. La detective Laila Samir guió al jurado a través de su investigación, mostrándoles las migas de evidencia que revelaron la conspiración, el conveniente mantenimiento de la cámara, la filmación eliminada que Rames había conservado, el mensaje de texto que el análisis forense probó que no pudo haber sido escrito por Beatriz. Cuando reprodujo la filmación de CCTV que mostraba a Yusuf sosteniendo el cuerpo semi-inconsciente de Bea hacia la sala de procedimientos mientras Verónica esperaba como una araña en su telaraña, varios miembros del jurado retrocedieron visiblemente. El testimonio del patólogo forense fue clínico pero condenatorio. La difunta tenía lorazepam y zolpidem en su sistema a niveles que excedían con creces las dosis terapéuticas, consistente con la administración forzada. Tenía heridas defensivas en sus brazos, patrones de hematomas que sugerían sujeción por múltiples individuos. Las marcas de ligadura en su cuello mostraban patrones de presión desiguales inconsistentes con el ahorcamiento por el peso corporal solo, lo que sugiere que el tubo médico fue jalado por detrás mientras la víctima era posicionada manualmente. Lo más significativo, los patrones de lividez prueban que estuvo acostada plana durante al menos 30 minutos después de la muerte antes de ser colgada de la tubería del techo. Esto no fue suicidio. Esto fue un asesinato escenificado para parecer suicidio. Pero el momento más devastador de la fiscalía llegó cuando llamaron a declarar a Carlos Domingo, el hermano menor de Beatriz que había volado desde Manila específicamente para enfrentarse a los asesinos de su hermana. A sus 25 años, se comportaba con el control cuidadoso de alguien decidido a no derrumbarse en público, pero su voz se quebró mientras la fiscal Al-Ketbi lo guiaba a través del sacrificio de su hermana. Beatriz mantenía a toda nuestra familia, testificó Carlos, sus ojos fijos en Yusuf, quien miraba la mesa negándose a encontrarse con su mirada. Ella pagó mi universidad, la medicina de mi madre, la educación de mi hermana. Envió a casa casi todo lo que ganaba y nos dijo que era feliz, que su trabajo era bueno, que Dubái le estaba dando oportunidades. Ella nos protegió de saber lo que estaba sufriendo. Y cuando finalmente llegó al punto en que no pudo comprometerse más, donde tuvo que elegir entre su dignidad y nuestra comodidad, eligió su dignidad. Eligió ser ella misma en lugar de lo que esta gente exigía. Y la mataron por eso. ¿Qué quiere que el tribunal entienda sobre su hermana? Que no fue una estadística de suicidio. No estaba deprimida ni rota. Era fuerte, fiel y buena. Creía que Dios la protegería. Creía que hacer lo correcto importaba. Y esta gente le demostró que estaba equivocada. Probaron que en su mundo, las mujeres como mi hermana son desechables. Que los hombres ricos pueden destruir a las mujeres pobres y a nadie le importará. Su voz se elevó, la ira finalmente irrumpiendo a través del dolor. Pero estoy aquí para hacer que a alguien le importe. Estoy aquí para exigir justicia para Beatriz y para todas las demás mujeres que han destruido cuyos nombres no conocemos. La sala del tribunal estalló en aplausos que el juez tuvo que silenciar con el mazo, pero el mensaje fue claro, este caso había trascendido el crimen individual para convertirse en algo más grande, un ajuste de cuentas con sistemas que habían operado en las sombras durante demasiado tiempo.
La estrategia de la defensa fue predecible: culpar, minimizar y atacar el carácter de la víctima. El abogado de Yousuf, una costosa firma de Dubái conocida por lograr que clientes ricos fueran absueltos independientemente de la culpabilidad, argumentó que lo que sea que sucedió fue consensuado al principio, que Beatriz había alentado la atención de Yousuf antes de cambiar de opinión, que su estado mental era inestable, que su muerte fue trágica pero no asesinato. Señoras y señores, mi cliente es culpable de un juicio pobre, quizás, de mezclar inapropiadamente los límites profesionales y personales. Pero no es un asesino. Beatriz Domingo era una joven con problemas que enfrentaba una inmensa presión de su familia, luchando con problemas de visado, lidiando con problemas de rendimiento en el trabajo. Buscó inicialmente la atención de mi cliente, luego se volvió inestable cuando él trató de mantener límites apropiados. Su muerte fue un acto desesperado de alguien que no pudo manejar el estrés de sus circunstancias. Era una estrategia que podría haber funcionado en años anteriores, antes de que las cámaras capturaran una verdad que no podía reescribirse. Pero la fiscal Al-Ketbi la destruyó pieza por pieza durante su contrainterrogatorio a Yousuf mismo, quien había sido convencido por sus abogados para testificar a pesar del riesgo. Señor Al-Mansouri, usted testificó que Beatriz Domingo inició un contacto inapropiado con usted, ¿correcto? Sí. Ella era demasiado amigable, hacía comentarios sugerentes, se vestía provocativamente. Interesante. Su expediente de empleo no muestra ni una sola queja sobre comportamiento inapropiado hasta después de que ella rechazó su invitación a cenar en marzo. ¿Por qué es eso? Quizás otros no querían denunciarla, no querían dañar su carrera. O quizás no había nada que denunciar hasta que usted decidió tomar represalias por su negativa. Al-Ketbi mostró el historial de mensajes de texto de Bea en la pantalla de la sala. Estos son mensajes de texto que usted envió a Beatriz entre marzo y abril. Eres muy hermosa hoy. No puedo dejar de pensar en ti. Deberías reconsiderar mi invitación, por el bien de tu familia. ¿Parecen estos mensajes de alguien que mantiene límites apropiados? Son amigables, nada más. ¿Qué pasa con este, enviado el 10 de abril? Esta es tu última oportunidad. Si vuelves a rechazar, lo consideraré tu renuncia. Eso es una amenaza, señor Al-Mansouri. Está amenazando su visado, su empleo, el sustento de su familia a menos que acepte cenar con usted. Estaba frustrado con sus problemas de actitud. Su problema de actitud fue decirle no, y cuando siguió diciendo no, usted la asesinó. No es esa la verdad. No. Ella se suicidó. Estaba inestable, deprimida. Entonces explique la filmación de CCTV que lo muestra cargando su cuerpo inconsciente a la sala de procedimientos. Explique los sedantes en su sistema que provenían de su director médico. Explique los rasguños en su cara que coincidían con el ADN debajo de sus uñas. Explique cómo una mujer suicida logró enviar un mensaje de texto después de morir. La compostura de Yousuf se hizo añicos. No dejaba de luchar. Incluso drogada, seguía luchando, seguía diciendo no. Me hizo quedar como un débil. Hizo que todo fuera complicado cuando debería haber sido simple. La sala se quedó en silencio. En su rabia, Yousuf había confesado, había admitido que Beatriz luchó, que la había drogado, que su negativa había sido la causa de lo que siguió. La cara de su abogado se puso blanca al darse cuenta de que su cliente acababa de condenarse a sí mismo. La voz de la fiscal Al-Ketbi fue tranquila, pero se escuchó en todos los rincones de la sala. Entonces admite que la mató porque ella no se sometió a usted. Yousuf pareció darse cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. Eso no es lo que quise decir. No más preguntas, su señoría. El 28 de julio de 2023, después de 8 horas de deliberación, el jurado emitió veredictos de culpabilidad en todos los cargos. El juez Khalid Al-Masrouei, conocido por su estricta interpretación de la ley islámica y su reputación por negarse a dejar que la riqueza influya en la justicia, dictó sentencias que enviaron ondas de choque a través de la comunidad empresarial de Dubái. Yousuf Khalid Al-Mansouri, usted ha sido encontrado culpable de asesinato premeditado, agresión sexual, coacción y manipulación de pruebas. Usted utilizó su posición de poder para explotar sistemáticamente a mujeres vulnerables, y cuando una mujer se negó a entregar su dignidad, usted le quitó la vida. Bajo la ley de Lozoya, lo sentenció a muerte por fusilamiento. La sentencia sería conmutada más tarde a cadena perpetua después de las apelaciones,
pero la victoria simbólica fue completa, un empresario emiratí responsabilizado por asesinar a una trabajadora extranjera, algo que muchos habían creído imposible. Dr. Samir Naguib, su cooperación y confesión han sido notadas. Sin embargo, participó en el asesinato y encubrió otro crimen en 2019. Lo sentenció a 25 años de prisión. Verónica Cruz, usted traicionó a todas las mujeres que confiaron en usted, alimentó a personas vulnerables a un depredador y participó directamente en el asesinato. La sentenció a 30 años de prisión. Deepak Sharma recibió 15 años por conspiración y manipulación de pruebas. Hani Samir recibió 10 años como cómplice después del hecho. Los miembros de la familia VIP que habían permitido el sistema recibieron sentencias más cortas, pero el mensaje fue claro, todo el aparato de explotación había sido desmantelado, y todos los que participaron enfrentarían consecuencias. El impacto del caso de Beatriz Domingo se extendió de maneras que trascendieron la justicia individual. La Embajada de Filipinas en Dubái estableció el Centro de Asistencia Legal Beatriz Domingo, proporcionando apoyo legal gratuito a las OFW que enfrentan abusos. La ley laboral del oso fue reformada para incluir entrevistas de salida independientes obligatorias para todos los trabajadores extranjeros, sistemas de denuncia anónima por acoso y penas severas para los empleadores que confiscan pasaportes. La Autoridad de Salud de Dubái revocó la licencia de Al-Noor y lanzó investigaciones en otras 14 instalaciones médicas con patrones sospechosos de rotación de personal. Lo más significativo, el caso de Amira de 2019 fue reabierto basándose en la confesión del Dr. El Sayed. Su familia en el Líbano recibió el reconocimiento de que su hija había sido asesinada, no suicidada. El caso se convirtió en catalizador para una investigación más amplia sobre las muertes de OFW en todos los estados del Golfo, revelando un patrón de suicidios inexplicables que periodistas de investigación y organizaciones de derechos humanos comenzaron a documentar con renovada urgencia. Para la familia de Beatriz, la victoria fue un consuelo hueco contra la pérdida permanente. María Domingo, ahora de 56 años y con problemas de salud, asistió al juicio por videollamada desde Manila, viendo a los hombres que mataron a su hija recibir sentencias que nunca podrían equilibrar la ecuación de su dolor. Carlos se graduó de Ingeniería Civil en 2024, dedicando su título a su hermana y convirtiéndose en un defensor de los derechos de las OFW en Filipinas. Isabella terminó la escuela de enfermería pero eligió trabajar a nivel nacional, sin querer arriesgar lo que su hermana había sufrido. El 15 de abril de 2024, el primer aniversario de la muerte de Bea, más de 3.000 personas se reunieron en la Iglesia Católica de Santa María en Dubái para una misa conmemorativa. Asistieron la detective Laila Samir, al igual que Ramesh Kumar, cuya conservación de pruebas había sido crucial para la condena. El padre Miguel, que había escuchado la última confesión de Bea, pronunció una homilía sobre el costo de la integridad y la necesidad de oponerse a la injusticia incluso cuando el precio es insoportable. Beatriz Domingo dijo a la congregación. En un mundo que exigía su cumplimiento, ella dijo no. En un sistema diseñado para romperla, ella se negó a romperse. Y aunque le quitaron la vida, no pudieron quitarle su elección. Murió con la dignidad intacta, con la fe inquebrantable, con el conocimiento de que no había entregado nada de su ser esencial. La honramos negándonos a que su muerte carezca de sentido, luchando por cada mujer todavía atrapada en sistemas de explotación, diciendo no, juntos, a la injusticia donde quiera que exista. Cuando la misa terminó y se encendieron velas en memoria de Bea, Laila se paró en el patio de la iglesia mirando a cientos de trabajadores filipinos sostener fotos de la mujer que nunca habían conocido pero que representaba algo más grande que ella misma. Pensó en los otros casos que habían pasado por su escritorio, los que habían sido cerrados como suicidios sin investigación, las mujeres cuyas familias habían aceptado explicaciones oficiales porque no tenían el poder de exigir la verdad. La lucha no había terminado. Una condena, un sistema reformado, un caso de justicia servida no podían deshacer décadas de explotación. Pero era un comienzo. Y los comienzos, Laila había aprendido, a veces eran todo lo que se podía esperar en un trabajo que lidiaba con las operaciones ordinarias del mal. Sacó su teléfono y miró la foto que había guardado, la última publicación de Beatriz Domingo en Instagram, tomada el día que murió, mostrando el atardecer de Dubái con la leyenda Dios es bueno siempre. La joven de la foto sonrió a un futuro que no sabía que nunca vería,
creyendo en la bondad que el mundo no se había ganado. Tuviste razón, susurró Laila a la imagen. Dios es bueno. Pero los humanos no, y por eso algunos de nosotros tenemos que luchar por los que ya no pueden luchar. Subió su propia foto a las redes sociales, el juzgado donde se había hecho justicia, con una simple leyenda, almohadilla justicia para Bea. Un caso resuelto, miles más por los que luchar. El trabajo continúa. En horas, había sido compartida 10.000 veces, por OFW en todo el Golfo, por activistas en Manila y Líbano y Nepal y en todas partes donde la gente estaba cansada de ver a sus hijas y hermanas y madres tratadas como desechables. La muerte de Beatriz Domingo se había convertido en un grito de guerra, su nombre una promesa de que algún día, tal vez, los sistemas que la destruyeron serían destruidos ellos mismos. Ese fue el legado que dejó, no la vida que planeó, no la clínica que soñó con abrir, no la familia que esperó criar, sino algo más grande, una fractura en la maquinaria de explotación que podría, eventualmente, derribar todo el corrupto edificio. Al final, ella había dicho no, y ese no había resonado lo suficientemente fuerte como para cambiar el mundo, un doloroso incremento a la vez. Su sacrificio no había carecido de sentido después de todo.